Él vivía en el lujo, pero en un vacío completo. Ella solo quería un instante de libertad. Cuando se zambulló en la piscina, él la vio como nunca. Y allí todo empezó a cambiar sin retorno. Si esta historia te gustó, suscríbete al canal y compártela con tus seres queridos. Recuerda decirme desde dónde estás viendo. La Ciudad de México nunca dormía. Incluso en las noches más silenciosas, el murmullo distante de los coches en el Paseo de la Reforma recordaba que la metrópolis pulsaba sin cesar. En el barrio de Polanco, entre mansiones suntuosas protegidas por muros altos y portones imponentes, se encontraba una de las residencias más impresionantes de la región, una construcción moderna, con cristales espejados que reflejaban los árboles centenarios del jardín, piscina cubierta y climatizada, garaje para 10 coches y un ala entera dedicada únicamente a la oficina del dueño de la casa. Rafael Domínguez tenía 37 años y comandaba uno de los mayores conglomerados de tecnología del país. Heredero de una familia de empresarios tradicionales, aprendió desde temprano que los sentimientos eran lujos que los hombres de negocios no podían permitirse cultivar. Su padre, Alberto Domínguez, repetía como un mantra que la frialdad era sinónimo de eficiencia, y su madre, Elena, una mujer elegante y distante, jamás demostró ningún tipo de afecto más allá de los gestos formales exigidos por la etiqueta social. Rafael creció en internados en Suiza, pasó por la universidad en Boston y regresó a México a los 25 años para asumir la vicepresidencia de la empresa familiar. Ahora, 12 años después, él era el presidente y el rostro del imperio Domínguez. Pero toda aquella grandeza tenía un precio. Rafael vivía solo en aquella mansión que más parecía un museo que un hogar. Sus días comenzaban a las 5 de la mañana, con una hora de ejercicios en el gimnasio particular montado en el sótano, seguida de una ducha rápida y un desayuno preparado por Marina, la empleada que trabajaba allí hacía 3 años. Después, pasaba el día encerrado en la oficina, entre videoconferencias con inversores internacionales, análisis de mercado y decisiones que movían millones de pesos. Por la noche, cuando regresaba, cenaba solo en el comedor que podía acomodar a 20 personas, pero que generalmente solo tenía un lugar ocupado en la mesa. Y luego subía a su habitación, leía algunos informes y se dormía rodeado por el frío silencio de aquella enorme casa. Marina Álvarez tenía 28 años y una historia completamente diferente. Nacida y criada en la periferia de la zona sur, en Iztapalapa, conocía la realidad de quien necesitaba levantarse a las 4 de la madrugada para tomar 2 autobuses abarrotados hasta llegar a Polanco. Hija única de doña Vera, una señora de 62 años que luchaba contra una enfermedad crónica que debilitaba sus riñones, Marina cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de mantener el hogar. Su padre se había marchado cuando ella tenía solo 5 años, y desde entonces, madre e hija enfrentaron el mundo juntas, con la dignidad de quien no pide favores, sino que trabaja con honor. Cuando consiguió el empleo en la mansión de los Domínguez, Marina vio allí una oportunidad de finalmente darle un poco de comodidad a su madre. El salario era bueno, muy por encima del promedio, y Rafael no era un patrón difícil. De hecho, apenas notaba su presencia. Marina entraba a las 6 de la mañana, limpiaba la inmensa casa con la ayuda de Josefa, la cocinera que venía 3 veces por semana, y cuidaba cada detalle con esmero. Planchaba la ropa de Rafael, organizaba sus compromisos personales cuando se lo pedían, se aseguraba de que las flores del recibidor estuvieran siempre frescas y de que la casa tuviera el olor limpio de una limpieza impecable. Los domingos tenía el día libre, y era en esos domingos cuando Marina respiraba. Aquella mañana de domingo, Marina se despertó con una sensación extraña en el pecho. Era una angustia que había estado creciendo en los últimos meses, una soledad que no lograba nombrar. Tenía amigas, claro, pero ninguna que realmente entendiera el peso que ella cargaba. Sus fines de semana se dividían entre cuidar a su madre, hacer compras, pagar cuentas e intentar descansar para la semana siguiente. A sus 28 años,
Marina sentía que la vida la estaba pasando sin que tuviera la oportunidad de realmente vivirla. No tenía novio, no salía, no bailaba, no se permitía ningún momento de verdadera ligereza. Aquella mañana, sin embargo, algo diferente pulsaba dentro de ella. Un deseo de hacer algo solo para sí, algo que no tuviera razón, lógica o responsabilidad. Miró por la ventana de su humilde habitación en la casa de su madre y vio el sol naciendo fuerte, prometiendo un día caluroso. Y entonces pensó en la piscina, la inmensa piscina de la mansión que ella limpiaba cada semana pero en la que nunca había entrado. La piscina que brillaba bajo el sol como una invitación imposible. Rafael jamás estaba en casa los domingos. Viajaba constantemente, participaba en eventos, cenas de negocios, reuniones estratégicas. Aquel domingo específico estaba en un viaje de negocios en Acapulco, cerrando un acuerdo millonario con inversores chinos. Marina lo sabía. Había visto su agenda el viernes. La casa estaría vacía, completamente vacía, y aquella piscina, aquella agua cristalina y tentadora, estaría allí, solo esperando. Fue una decisión impulsiva. Marina tomó el autobús hasta Polanco, entró en la mansión usando su llave, desactivó la alarma y caminó por los pasillos silenciosos. Su corazón latía fuerte, pero no de miedo, sino de una emoción extraña, casi infantil. Era como si estuviera haciendo algo prohibido, pero al mismo tiempo totalmente suyo. Llegó a la terraza donde estaba la piscina, se quitó las sandalias y sintió el suelo cálido bajo sus pies. El sol ya estaba alto y no había ni una nube en el cielo. Ella miró a su alrededor. Nadie. La casa dormía en su lujo silencioso. Y entonces, en un gesto de pura libertad, Marina se quitó la ropa. No había traído traje de baño, no había planeado nada de esto, pero allí, en aquel instante, quería sentir el agua en su piel. Quería sentir que existía más allá de sus obligaciones y sacrificios. Entró en la piscina despacio, sintiendo el agua tibia envolver su cuerpo. Se sumergió, y cuando emergió, soltó un suspiro que parecía cargar años de tensión contenida. Nadó de un lado a otro, sintiéndose libre como nunca se había sentido. Por unos minutos preciosos, Marina no era la empleada, no era la hija dedicada, no era la mujer sobrecargada. Era solo ella misma, flotando en un momento robado de pura existencia. Lo que Marina no sabía era que en aquel exacto momento Rafael Domínguez estaba llegando a casa. La reunión en Acapulco había sido un desastre. Los inversores chinos exigieron cláusulas abusivas que ponían en riesgo no solo el acuerdo, sino la reputación de la empresa. Rafael, que siempre mantenía la compostura, perdió la paciencia y cerró las negociaciones de forma abrupta. Tomó el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México, llegó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez poco después del mediodía y fue directo a casa necesitando silencio y soledad para pensar en cómo sortear aquella situación. Entró por el garaje, subió hasta su habitación, se quitó el traje que asfixiaba su cuerpo cansado y se puso unos shorts y una camiseta. Bajó a la cocina en busca de agua y fue cuando escuchó un sonido suave, casi imperceptible, el sonido de agua en movimiento. Frunció el ceño. No debería haber nadie allí. Caminó hasta la terraza y se detuvo en la puerta de cristal, y entonces vio. Una mujer nadaba en su piscina, una mujer que reconoció inmediatamente por los cabellos castaños mojados que flotaban en el agua. Marina, su empleada, y ella estaba completamente desnuda. Rafael quedó paralizado, no por choque moral o indignación, sino por algo que no lograba nombrar. Había una belleza en aquella escena que lo dejó sin aliento. No era solo la desnudez, aunque el cuerpo de Marina era innegablemente hermoso, con curvas naturales y una piel que brillaba bajo el sol. Era la libertad, la forma en que ella se movía en el agua, los ojos cerrados, una leve sonrisa en los labios. Era como si estuviera presenciando un momento sagrado, algo que no fue hecho para ser visto, pero que una vez visto, no podía ser olvidado.
Él sabía que debería anunciarse, decir algo, hacer ruido, cualquier cosa, pero no lograba moverse. Se quedó allí, escondido detrás de la cortina de vidrio ahumado, observando mientras Marina flotaba de espaldas, los brazos abiertos, el rostro vuelto hacia el cielo. Ella parecía tan en paz, tan distante de todo, que Rafael sintió una punzada extraña en el pecho. Envidia. Él envidiaba a aquella mujer que trabajaba para él, que se levantaba de madrugada, que vivía con tan poco, pero que en aquel momento parecía tener algo que él nunca tuvo, la capacidad de simplemente existir sin el peso del mundo en los hombros. Después de algunos minutos que parecieron horas, Rafael regresó silenciosamente al interior de la casa. Subió hasta la oficina y cerró la puerta con llave. Se sentó en la silla de cuero importada y se pasó las manos por el rostro. Su corazón aún latía acelerado, y por primera vez en mucho tiempo no era por negocios o presión. Era por causa de una mujer que veía todos los días, pero que nunca había realmente visto. Marina salió de la piscina media hora después, sin saber que había sido observada. Se vistió rápidamente, se secó el cabello con una toalla que tomó del armario de la terraza y salió de la mansión con el corazón aún ligero. Aquella noche, mientras preparaba la cena para su madre, sonrió al recordar aquella sensación de libertad. Fue como un secreto delicioso que guardó solo para sí. El lunes, cuando Marina llegó a trabajar, todo parecía normal. Rafael ya estaba en la oficina y ella siguió con su rutina. Pero algo era diferente. Cuando entró para dejar el desayuno en la bandeja junto al ordenador de él, como hacía todas las mañanas, Rafael levantó los ojos y la miró. Realmente la miró. Sus ojos recorrieron su rostro, sus cabellos recogidos en un moño simple, sus ojos castaños que siempre parecían cansados, pero que tenían una luz propia. Marina sintió un calor subir por su cuello y desvió la mirada rápidamente. «Buenos días, señor Domínguez», dijo ella como siempre. «Buenos días, Marina», respondió él, y su voz sonó diferente. Más suave, quizás, o quizás ella estaba imaginando cosas. En los días siguientes, Rafael empezó a percibir detalles que nunca había notado. La forma en que Marina tarareaba bajito mientras arreglaba la sala, el cuidado con que doblaba su ropa, el suave olor a jabón de hierbas que quedaba en el aire después de que ella pasaba. Empezó a trabajar más desde casa, inventando excusas para cancelar reuniones presenciales. Dejaba la puerta de la oficina entreabierta solo para escuchar sus sonidos moviéndose por la casa. Marina, por su parte, sentía el peso de aquella mirada. Empezó a ponerse nerviosa cuando necesitaba entrar en su oficina. Sus manos temblaban ligeramente al servir el café y se sorprendía revisando el espejo antes de entrar, arreglándose el cabello, verificando si la ropa estaba alineada. No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo había cambiado. El aire entre ellos estaba cargado de una electricidad silenciosa que la dejaba inquieta. Fue un jueves, 2 semanas después del episodio de la piscina, cuando ocurrió el primer toque. Marina estaba en la oficina, organizando algunos documentos que Rafael le había pedido archivar. Él estaba a su lado, explicando cómo quería que fueran organizados, y cuando ella extendió la mano para tomar una carpeta, sus dedos rozaron los de él. Fue un toque rápido, accidental, pero ambos sintieron la descarga. Marina retiró la mano rápidamente y Rafael se quedó inmóvil mirándola. Sus ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno, y entonces ella desvió la mirada, murmurando una disculpa apresurada y saliendo de la sala. Rafael se quedó allí, parado, con el corazón acelerado. Aquel simple toque había despertado algo en él que había estado dormido durante años, quizás para siempre. Deseo. No solo físico, aunque aquello también estaba presente, sino un deseo de conocerla, de escuchar su voz no solo respondiendo preguntas sobre la casa, sino hablando sobre sí misma, sus sueños, sus miedos. Él quería saber todo sobre aquella mujer que entraba en su casa todos los días antes del amanecer y salía cuando el sol ya se estaba poniendo, dejando todo perfecto,
pero llevando consigo un misterio que él ahora necesitaba desvelar. Marina llegó a casa aquella noche más tarde de lo normal. Doña Vera estaba en la sala, viendo la telenovela de las 8, y percibió inmediatamente que algo estaba diferente en su hija. «¿Estás bien, hija?», preguntó, pausando el control remoto. Marina forzó una sonrisa y asintió. «Solo cansada, madre. Fue un día largo». Pero cuando subió a su habitación y cerró la puerta, se sentó en la cama y se llevó las manos al rostro. Aquel toque la había afectado de una manera que no lograba explicar, y eso era peligroso, muy peligroso. Rafael era su patrón. Él vivía en un mundo completamente diferente al de ella. Él tenía dinero, poder, influencia. Ella era solo la empleada, la mujer que limpiaba su casa y lavaba su ropa. Cualquier pensamiento más allá de eso era absurdo, imposible, condenado al fracaso. Pero aún así, cuando cerró los ojos aquella noche, fue el rostro de él lo que vio. Aquellos ojos grises que de repente parecían verla como nunca antes. El viernes, Rafael tomó una decisión. Él necesitaba hablar con ella, de verdad. No sobre trabajo, no sobre la casa, sino sobre cualquier otra cosa. Quería escuchar su voz en una conversación real. Esperó hasta el final de la tarde, cuando Josefa ya se había ido y Marina estaba terminando de planchar algunas camisas en la lavandería. Él bajó, algo que rara vez hacía, y se detuvo en la puerta. «Marina», llamó. Ella se giró, sorprendida. «Sí, señor». Él dudó. De repente, todas las palabras que había ensayado parecían ridículas. Tú vives lejos de aquí, ¿verdad?» Marina parpadeó, confusa con la pregunta. «Vivo en Iztapalapa, señor. Tarda casi 2 horas en llegar aquí». Rafael asintió. 2 horas. Todos los días. Ella confirmó con la cabeza, sin entender a dónde iba a llegar aquello. «¿Y su madre, cómo está?» Marina se quedó genuinamente sorprendida. Él nunca había preguntado sobre su vida personal. Ella: «Está mejor. Gracias por preguntar, señor. Los medicamentos están ayudando». «Qué bien», dijo Rafael, y entonces se quedó en silencio, sin saber qué más decir. El momento se estaba volviendo extraño, y Marina volvió su atención a las camisas, claramente incómoda. Rafael lo percibió y regresó al piso de arriba, sintiéndose como un idiota, pero al mismo tiempo, algo dentro de él había cambiado. Había escuchado su voz hablando sobre algo personal, había visto un destello de su vida más allá de aquellas paredes, y eso solo aumentó su deseo de conocerla más. Llegó el fin de semana, y Marina tuvo su día libre nuevamente, pero esta vez ella no regresó a la mansión. Pasó el domingo entero en casa, ayudando a su madre, haciendo limpieza en el pequeño apartamento donde vivían, intentando no pensar en Rafael Domínguez. Pero era inútil. Él estaba en sus pensamientos constantemente, una presencia que no lograba alejar. Rafael, por su parte, pasó el fin de semana solo en la mansión vacía, caminando por los pasillos silenciosos, sintiendo por primera vez en años lo frío y sin vida que era aquel lugar. Pasó por la piscina y se detuvo, recordando aquella escena que había presenciado. Marina nadando libre, sonriendo, radiante, y sintió un nudo en el pecho al percibir que quizás aquel era el único momento en que ella se permitía ser verdaderamente feliz. El lunes, cuando Marina regresó, Rafael la estaba esperando. Él había tomado una decisión durante el fin de semana. No sabía a dónde iba a llevar aquello. No sabía si era correcto o incorrecto, sensato o insensato. Pero sabía que no podía seguir fingiendo que no sentía nada. No podía seguir tratándola solo como la empleada invisible que mantenía su casa funcionando. Él necesitaba conocerla. Necesitaba intentarlo. Cuando ella entró con la bandeja del desayuno, él se levantó. Marina se detuvo, sorprendida. «Señor», él respiró hondo. «Marina, yo quería agradecerte por el trabajo que haces aquí. Sé que no lo digo con frecuencia, pero mantienes esta casa impecable, y estoy agradecido por ello». Marina parpadeó, claramente sin saber cómo responder. «Gracias, señor, es mi trabajo».
Aún así, continuó él, tú haces más que tu trabajo. Traes vida a este lugar. El silencio que siguió fue pesado. Marina sintió su corazón acelerarse. Había algo en aquellas palabras, algo en la forma en que él la miraba, que iba mucho más allá de un agradecimiento profesional. Ella colocó la bandeja sobre la mesa y retrocedió un paso. Con permiso, señor. Tengo que terminar de limpiar las habitaciones. Y salió rápidamente, antes de que él pudiera decir algo más. Rafael se quedó allí, parado, frustrado consigo mismo. La había asustado. Había ido demasiado, rápido, dicho demasiado. Pero al mismo tiempo no lograba arrepentirse, porque por primera vez en mucho tiempo, él había sentido algo real, algo que no tenía que ver con negocios, ganancias u obligaciones familiares. Él había sentido la posibilidad de una conexión humana verdadera. Los días siguientes fueron una danza extraña entre acercamiento y distanciamiento. Rafael intentaba crear oportunidades para conversar con Marina, preguntando sobre cosas simples, ofreciendo ayuda cuando ella cargaba algo pesado, quedándose en los ambientes donde ella estaba trabajando. Marina, por su parte, intentaba mantener la distancia, respondiendo educadamente pero brevemente, evitando contacto visual prolongado, saliendo de las habitaciones tan pronto como terminaba sus tareas. Pero la tensión solo crecía. Las miradas se volvían más largas, los silencios más cargados, y ambos sabían, incluso sin admitirlo, que algo inevitable se estaba formando entre ellos, algo que iba más allá de la razón y la lógica, algo que no respetaba diferencias sociales o consecuencias futuras, algo que, una vez despertado, sería imposible de ignorar. Y mientras aquella tensión crecía dentro de la mansión, por fuera, ojos observaban. Daniela Ferrer, ex asistente ejecutiva de Rafael, había sido despedida 6 meses atrás tras una serie de errores graves en un proyecto importante. Pero la verdad era más compleja. Daniela se había enamorado de Rafael, declarado sus sentimientos, y había sido rechazada de forma gentil pero firme. El despido vino poco después, y aunque Rafael alegó razones profesionales, Daniela siempre supo que era porque él no soportaba tenerla cerca después de aquella situación embarazosa. Desde entonces, ella alimentaba una obsesión silenciosa. Pasaba por la mansión regularmente, observaba los movimientos de Rafael, seguía su agenda pública, y en los últimos días había notado algo diferente. Rafael estaba en casa con más frecuencia, y siempre que ella espiaba por los muros, veía a una mujer, una empleada aparentemente, trabajando por la casa. Daniela empezó a investigar. Descubrió el nombre de Marina, dónde vivía, que cuidaba de una madre enferma, y entonces empezó a unir las piezas. Las miradas que vio a través de las ventanas, la forma en que Rafael parecía gravitar hacia los lugares donde Marina estaba. Y un plan comenzó a formarse en su mente. Si ella no podía tener a Rafael, nadie más podría, especialmente no una empleada sin importancia. Pero esto, Marina y Rafael aún no lo sabían. Por ahora estaban atrapados en su propia danza de atracción y resistencia, sin percibir que fuerzas externas ya comenzaban a moverse para destruir algo que apenas había empezado a florecer. Y así pasaban los días, cada uno trayendo una nueva mirada, un nuevo toque accidental, una nueva palabra cargada de significados ocultos, hasta que la tensión se volviera insoportable, y uno de ellos necesitara romper el silencio y admitir lo que ambos ya sabían, pero temían decir en voz alta. Cuéntame cuál es tu opinión de esta historia y cómo crees que terminará. Fue un martes nublado cuando todo cambió. Marina llegó más temprano de lo habitual, alrededor de las 5:30 de la mañana. Doña Vera había pasado una noche tranquila y ella había logrado dormir varias horas seguidas por primera vez en semanas. Entró en la mansión por el acceso lateral, como siempre hacía, y comenzó su rutina preparando el café. Mientras el agua hervía, miró por la ventana de la cocina hacia el jardín aún oscuro, iluminado solo por los postes decorativos que bordeaban el camino de piedras.
Pensó en cómo su vida se había vuelto extraña en las últimas semanas, dividida entre la dura realidad del día a día y aquella tensión inexplicable que sentía cada vez que se cruzaba con Rafael. Ella terminó de preparar el café, lo puso en la bandeja de plata junto con panes, mermeladas importadas y frutas frescas, y subió hasta la oficina. Golpeó suavemente la puerta, como siempre hacía, pero no hubo respuesta. Frunció el ceño. Rafael siempre se despertaba a las 5 de la mañana. Ella empujó la puerta despacio y entró. La oficina estaba vacía. Bajó de nuevo y fue hasta su habitación, algo que rara vez hacía. Golpeó la puerta de la habitación. Silencio. Su corazón comenzó a acelerarse. ¿Sería posible que hubiera viajado y olvidado avisarle? Giró la manija con cuidado y abrió la puerta. Rafael estaba acostado en la cama, pero algo andaba mal. Incluso en la penumbra de la habitación, Marina podía ver que estaba pálido, una fina capa de sudor cubriendo su frente. Ella se acercó rápidamente. «Señor Domínguez». Él abrió los ojos con dificultad e intentó hablar, pero su voz salió ronca, casi inaudible. «Marina». Ella puso la mano en su frente y sintió el calor intenso. Fiebre alta. «Está ardiendo», dijo ella, la preocupación clara en su voz. «Voy a llamar a un médico». Rafael intentó protestar, pero no tenía fuerzas. Marina tomó su celular que estaba en la mesita de noche y encontró en los contactos el número del doctor Enrique, el médico particular de la familia. Llamó, explicó la situación y el médico prometió estar allí en 20 minutos. Mientras esperaba, Marina corrió hasta el baño, tomó toallas limpias, mojó una con agua fría y regresó a la habitación. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a pasar la toalla por su frente, por su rostro, por su cuello. Rafael cerró los ojos y por primera vez desde que ella lo conocía pareció vulnerable, humano. «Gracias», murmuró él. Marina solo asintió, concentrada en mantener su temperatura bajo control hasta que el médico llegara, y allí, en aquel momento de fragilidad, algo se rompió entre ellos. La formalidad, la distancia, las barreras sociales, todo pareció desmoronarse ante aquella simple escena de cuidado. Rafael abrió los ojos y la miró. Realmente la miró. Y Marina sostuvo aquella mirada. Ya no había nada de patrón y empleada allí. Solo dos personas, una cuidando de la otra. Una conexión silenciosa que decía más que 1000 palabras. El doctor Enrique llegó. Examinó a Rafael y diagnosticó una fuerte gripe, probablemente contraída en sus viajes constantes y agravada por el estrés. Prescribió reposo absoluto por al menos 3 días, medicamentos e hidratación constante. Después de que el médico se fue, Marina preparó una sopa ligera, le llevó los medicamentos y se aseguró de que Rafael tomara todo. Él intentó argumentar que podía arreglársela solo, pero ella fue firme. «Usted necesita cuidados adecuados. Voy a quedarme aquí hoy». Rafael no tenía fuerzas para discutir, y en el fondo no quería. Le gustaba su presencia allí, el cuidado genuino que ella demostraba. Marina pasó el día entre su habitación y el resto de la casa, verificando su temperatura cada hora, cambiando las toallas frías, preparando tés y sopas. Por la tarde, cuando él finalmente durmió profundamente por primera vez, ella se sentó en el sillón junto a la cama y observó su rostro relajado por el sueño. Había algo diferente en verlo así, sin la armadura de ejecutivo implacable que él siempre usaba. Parecía más joven, casi frágil. Cuando Rafael despertó, ya estaba oscureciendo. Se movió en la cama y vio a Marina aún allí, durmiendo una siesta en el sillón, la cabeza inclinada de una manera que probablemente le dejaría el cuello adolorido. Se quedó observándola por unos minutos, notando detalles que nunca había percibido. Las pestañas largas que hacían sombra en sus mejillas, la curva suave de sus labios, las manos pequeñas pero fuertes, marcadas por el trabajo, y sintió algo en el pecho, algo que no sentía hacía tanto tiempo que casi había olvidado lo que era. Ternura. «Marina», llamó bajito. Ella se despertó sobresaltada, confusa por un instante,
y entonces recordó dónde estaba. Disculpe, debí haberme ido a casa. Rafael negó con la cabeza. No, soy yo quien te agradece. Te quedaste aquí todo el día cuidando de mí. No, era necesario. Marina se levantó y se acercó a la cama. Sí era necesario. Usted está enfermo. Pero no es su obligación, él insistió. Usted ya hace más de lo que debería. Marina dudó, y entonces dijo, tan bajo que él apenas la oyó. Yo quise quedarme. El silencio que siguió fue diferente de todos los demás. Era un silencio cargado de posibilidades, de cosas no dichas que pulsaban en el aire entre ellos. Rafael extendió la mano, casi inconscientemente, y Marina, tras una breve vacilación, la tomó. Sus dedos se entrelazaron, y ambos sintieron la electricidad de aquel simple toque. Marina, Rafael comenzó, su voz aún débil pero sincera, necesito decirte algo. Ella lo miró, el corazón acelerado. En las últimas semanas he intentado ignorarlo, pero ya no puedo más. Tú no sales de mi cabeza, y sé que esto es una locura. Sé que somos de mundos completamente diferentes, pero necesito ser honesto contigo y conmigo mismo. Marina sintió lágrimas arder en sus ojos. Señor Domínguez, Rafael, él la corrigió. Por favor, llámame Rafael. Ella negó con la cabeza, soltando su mano y retrocediendo. Esto no puede suceder. Usted lo sabe. Yo soy su empleada. Yo limpio su casa, lavo su ropa. Lo que usted está sintiendo no es real. Es solo porque yo lo estoy cuidando ahora, porque está vulnerable. Pasará. No pasará, Rafael dijo con una certeza que la asustó. Lo sé porque ha crecido todos los días. Desde aquel día... Él se detuvo percibiendo que casi había revelado que la había visto en la piscina. Marina frunció el ceño. ¿Qué día? Rafael desvió la mirada. No importa. Lo que importa es que yo nunca me sentí así con nadie. Y sé que tú sientes algo también. Lo veo en tus ojos, en la forma en que te pones nerviosa cuando estoy cerca. Marina sintió las lágrimas finalmente rodar. Aunque lo sintiera, no cambiaría nada. Esto es imposible. Su familia nunca lo aceptaría. La gente hablará. Dirán que soy una interesada, que estoy intentando aprovecharme de usted, y no puedo perder este empleo. Mi madre depende de mí. Rafael intentó sentarse, pero aún estaba débil. Marina, por favor, no huyas de esto. Podemos encontrar una manera, juntos. Pero ella ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Necesito irme. Usted necesita descansar. Dejaré la sopa en la cocina y los medicamentos en la mesita de noche con instrucciones. Por favor, tómelo todo correctamente. Y antes de que él pudiera decir algo más, ella salió, cerrando la puerta tras de sí. Marina bajó las escaleras casi corriendo, tomó sus cosas y salió de la mansión, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Cuando llegó a casa, doña Vera estaba en la sala y percibió inmediatamente el estado de su hija. Marina, ¿qué pasó? Marina se arrojó a los brazos de su madre y lloró como no lloraba desde niña. Doña Vera la abrazó acariciando sus cabellos sin hacer preguntas, solo sosteniéndola como siempre hizo. Cuando Marina finalmente se calmó, le contó todo. Las últimas semanas, la tensión creciente, la confesión de Rafael. Doña Vera escuchó en silencio y cuando su hija terminó, dijo, «Estás enamorada de él». No era una pregunta, era una constatación. Marina intentó negar, pero las palabras murieron en su garganta, porque era verdad. Estaba enamorada de Rafael Domínguez. Había intentado luchar contra eso. Había intentado convencerse de que eran solo las miradas confusas de una mujer solitaria en busca de atención, pero no lo era. Era real, profundo y absolutamente aterrador. Madre, no sé qué hacer. Esto está mal. Él es mi patrón. Doña Vera suspiró. El amor nunca está mal, hija. Lo que puede estar mal es la forma en que reaccionamos a él, pero el sentimiento en sí, ese es el más puro que existe. Pero, ¿y las diferencias? ¿Y qué dirá la gente? Marina preguntó desesperada.
La gente siempre hablará, Marina, siempre juzgará. La cuestión es, ¿vas a dejar que el miedo al juicio ajeno te impida vivir? ¿Te impida ser feliz? Marina no tenía respuesta para eso. Pasó la noche despierta, pensando, reviviendo cada momento de las últimas semanas, cada mirada, cada toque accidental. Y por la mañana, cuando el despertador sonó a las 4, ella aún no sabía qué hacer, pero fue a trabajar porque eso era lo que ella hacía. Enfrentaba. Marina Álvarez nunca huyó de nada en la vida, y no sería ahora cuando comenzaría. Cuando llegó a la mansión, estaba preparada para encontrar a Rafael aún en cama, débil y febril. Pero para su sorpresa, él estaba en la oficina, aún pálido, claramente no totalmente recuperado, pero vestido y trabajando. Ella entró con el café, y él levantó los ojos. Por un momento solo se miraron, y entonces Rafael habló. «Disculpa por lo de ayer. No debí haberte puesto en esa posición. Estaba febril, no estaba pensando con claridad». Marina sintió algo apretar en su pecho. Él estaba retrocediendo. Le estaba dando una salida fácil, una forma de fingir que nada había sucedido. Y ella podía aceptar eso. Podía colocar la bandeja, salir y volver a la rutina segura de antes. Pero si hacía eso, pasaría el resto de su vida preguntándose ¿qué pasaría si? Y doña Vera tenía razón. Ella no era mujer de huir. Colocó la bandeja sobre la mesa, pero en lugar de salir, se quedó allí, parada, mirándolo. Usted no estaba. Febril cuando dijo aquello, ella habló, su voz firme a pesar del corazón acelerado. O al menos no solo por la fiebre. Rafael la miró sorprendido. «Marina». «Déjeme terminar». Ella lo interrumpió. «Usted tiene razón. Yo también siento. Intenté ignorarlo. Intenté fingir que no era nada, pero ya no puedo más. Y sí, esto me asusta. Me asusta mucho, porque sé que va a ser difícil, que la gente juzgará, que podemos lastimarnos. Pero mentirme a mí misma está siendo aún más difícil». Rafael se levantó rodeando la mesa hasta quedar de pie delante de ella. «¿Estás segura de esto? Porque si empezamos esto, no hay vuelta atrás. Yo no puedo seguir fingiendo que eres solo una empleada más. Y tú necesitas estar segura de que es esto lo que quieres». Marina lo miró a los ojos, aquellos ojos grises que habían empezado a habitar sus sueños, y asintió. «Estoy segura». Rafael levantó la mano despacio, dándole tiempo para retroceder si quería, y tocó su rostro. El toque fue suave, casi reverente. Marina cerró los ojos, sintiendo la palma tibia de él contra su piel. Y entonces él se inclinó y la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, cargado de todo el peso de las últimas semanas. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos brillando de emoción. «Necesitamos tener cuidado», Marina murmuró. «No podemos dejar que nadie lo sepa. Al menos no todavía». Rafael asintió. «Iremos despacio, descubriéndonos el uno al otro, y cuando estemos listos, enfrentaremos el mundo juntos». Ella sonrió, por primera vez en semanas una sonrisa genuina y ligera. «Juntos», repitió, gustándole el sonido de aquella palabra. Rafael la atrajo para otro beso, este más largo, más profundo, y allí, en aquella oficina que antes era solo un lugar de negocios fríos y decisiones calculadas, nació algo nuevo. Una promesa silenciosa de que, no importara lo que viniera, ellos lo intentarían. En las semanas siguientes, Rafael y Marina vivieron una especie de romance secreto dentro de la propia mansión. Él canceló viajes, pasó a trabajar exclusivamente desde casa. Ellos desarrollaron una rutina propia. Por la mañana ella llevaba el café y ellos robaban algunos minutos de conversación y besos rápidos antes de que ella tuviera que volver al trabajo. Por la tarde, cuando Josefa se iba y ellos se quedaban solos, cenaban juntos en la cocina, no en el gran comedor formal. Hablaban sobre todo y nada. Rafael contó sobre su infancia solitaria en los internados, sobre la presión constante de ser un Domínguez, sobre cómo nunca tuvo elección sobre qué hacer con su vida. Marina habló sobre crecer en Iztapalapa,
sobre la fuerza de doña Vera, sobre los sueños que tuvo que abandonar para trabajar y mantener el hogar, y cuanto más se conocían, más se enamoraban. No era solo atracción física, aunque esa también estaba presente de forma intensa. Era una conexión profunda, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Rafael descubrió que Marina tenía un sentido del humor agudo cuando estaba cómoda, que amaba la música ranchera aunque lo admitía con vergüenza, que soñaba con un día abrir un pequeño café. Marina descubrió que Rafael tocaba el piano, que tenía miedo de decepcionar a su padre a pesar de toda su aparente confianza, que su comida favorita era una simple pasta con salsa de tomate casera. Pero vivir aquel amor en secreto estaba empezando a cobrar su precio. Rafael odiaba tener que fingir indiferencia cuando sus padres llamaban o cuando algún socio visitaba la casa. Marina se sentía dividida entre la felicidad que experimentaba con él y la culpa de estar manteniendo aquello escondido, como si fuera algo malo. Y entonces, en una noche de viernes, después de una cena especialmente romántica que Rafael preparó él mismo, quemando la mitad de la comida en el proceso, lo que los hizo reír hasta que les dolió el estómago, él le tomó la mano y dijo: «Quiero que conozcas a mis padres». Marina quedó paralizada. «¿Qué?» «Quiero presentarte a mis padres, no como la empleada, sino como la mujer que amo». Marina sintió su corazón acelerarse. Él nunca había dicho aquellas palabras antes. «Amor, Rafael, tú me amas». Él sonrió, una sonrisa verdadera que transformaba completamente su rostro serio. «Te amo, Marina Álvarez, completamente, irremediablemente, y ya no quiero esconder esto». Marina sintió lágrimas en los ojos, pero estas eran lágrimas de felicidad. «Yo también te amo». Se besaron, y en aquel beso había promesas, miedo, esperanza y amor. Mucho amor. Pero cuando se separaron, Marina negó con la cabeza. «Tus padres nunca lo aceptarán, tú lo sabes». «Tendrán que aceptarlo», Rafael dijo, firme, «porque no voy a renunciar a ti. Nunca». Marina quería creer. Quería tanto creer que sería tan simple. Pero ella conocía el mundo mejor que él. Sabía cómo pensaban las personas de la alta sociedad, cómo miraban a gente como ella, con desprecio, con sospecha. Pero viendo la determinación en sus ojos, accedió. «Está bien. ¿Cuándo?» «El próximo domingo. Los invitaré a almorzar aquí». Marina respiró hondo. Un domingo. En menos de una semana su vida podría cambiar completamente, para mejor o para peor. Aquella noche, cuando regresó a casa, le contó todo a doña Vera. Su madre escuchó en silencio y luego dijo: «Sé tú misma, hija. Es todo lo que puedes ser. Y si ellos no te aceptan, no es sobre ti, es sobre ellos». Marina abrazó a su madre, buscando en su sabiduría la fuerza que necesitaría para enfrentar a Alberto y Elena Domínguez. El domingo llegó demasiado rápido. Rafael contrató un servicio de catering para preparar el almuerzo, no queriendo que Marina trabajara el día en que sería presentada como su novia. Pero ella insistió en ayudar a elegir el menú, los vinos, los arreglos florales. Era su forma de lidiar con el nerviosismo, manteniendo las manos ocupadas. Ella compró un vestido simple pero elegante, gastando más de lo que debería, pero queriendo causar una buena impresión. Rafael, cuando la vio lista, se quedó sin aliento. «Estás hermosa», dijo, y ella se sonrojó como una adolescente. Alberto y Elena Domínguez llegaron puntualmente al mediodía. Rafael los recibió en la sala de estar, con el corazón latiéndole fuerte. Él no les había contado el motivo real del almuerzo, solo dijo que tenía una noticia importante. Su madre, siempre elegante en un traje sastre color marfil, besó su rostro levemente. Su padre, imponente en un traje gris carbón, le estrechó la mano con la firmeza de siempre. «¿Dónde está la empleada?», Elena preguntó mirando a su alrededor. «Pensé que la vería para saludarla. Siempre fue tan eficiente». Rafael respiró hondo. «En realidad es sobre Marina de quien quería hablar con ustedes». Alberto frunció el ceño. «¿Ella renunció?» «No», Rafael dijo. «Quiero presentársela como mi novia». El silencio que siguió fue absoluto.
Elena parpadeó, como si estuviera segura de haber oído mal. Alberto se quedó inmóvil, procesando las palabras, y entonces, al mismo tiempo, ambos comenzaron a hablar. «¿Estás bromeando? Rafael, esto es ridículo». «¿La empleada? Tu padre y yo no te criamos para...» Rafael levantó la mano. «Paren, ustedes ni siquiera la conocen. Marina es una mujer increíble, fuerte, inteligente. Ella me hace feliz de una manera que yo nunca fui en la vida. Y no estoy pidiendo su aprobación, estoy informando, pero me gustaría que intentaran conocerla antes de juzgarla». Elena se sentó pesadamente en el sofá, llevándose una mano al pecho dramáticamente. «Alberto, haz algo. Nuestro hijo ha perdido completamente la cabeza». Alberto, siempre más práctico, miró a Rafael con severidad. «¿Entiendes las consecuencias de esto? La sociedad, los negocios, nuestra reputación. ¿Estás dispuesto a tirar todo esto por la borda por una... Cuidado con lo que va a decir». Rafael lo interrumpió, su voz baja pero cargada de advertencia. «Porque la mujer que está a punto de irrespetar es la mujer que amo, y la protegeré, de cualquiera». Fue en ese momento cuando Marina apareció en la puerta de la sala. Ella había oído todo, escondida en el pasillo, y decidió que era hora de enfrentar la situación con la cabeza en alto. Entró en la sala con la cabeza alta y extendió la mano hacia Elena. «Buenas tardes, señora Domínguez. Es un placer conocerla oficialmente». Elena miró la mano extendida como si fuera algo contaminado. Marina mantuvo la mano en el aire por un momento embarazoso antes de bajarla. Seti volvió hacia Alberto e hizo lo mismo. «Señor Domínguez». Alberto al menos tuvo la educación de estrechar su mano, aunque brevemente y con frialdad. «Bueno», Elena dijo recuperando la compostura, «ya que estamos todos aquí, vamos a almorzar. Tenemos mucho que discutir». El almuerzo fue tenso. Elena hacía preguntas aparentemente corteses que eran en realidad investigaciones veladas. ¿Dónde estudió Marina? ¿Cuál era su historial familiar? ¿Si tenía ambiciones más allá de trabajar en casas? Marina respondió con honestidad, pero cada respuesta parecía decepcionarlos más. Ella solo tenía la educación secundaria completa. Su padre había abandonado a la familia. Ella trabajaba desde los 16 años. Para Alberto y Elena era todo lo que necesitaban oír para confirmar sus prejuicios. Cuando el postre fue servido, Alberto finalmente fue directo al grano. «Marina, imagino que eres una buena persona, pero necesitas entender que tú y mi hijo viven en mundos muy diferentes. Una relación entre ustedes no tiene futuro. Tú serías infeliz en nuestro ambiente y Rafael sería perjudicado profesionalmente». Marina sintió la ira crecer dentro de ella, pero mantuvo la voz tranquila. «Con todo respeto, señor Domínguez, usted no me conoce lo suficiente como para saber si yo sería feliz o no. Y en cuanto a que Rafael sea perjudicado, quizás usted debería dejar que él decida lo que es mejor para su propia vida». El silencio que siguió fue gélido. Elena abrió los ojos de par en par, impactada por lo que consideró insolencia. Alberto se puso rojo de ira contenida. «Pero Rafael sonrió, una sonrisa orgullosa. «Padres míos», dijo, «ustedes tienen dos opciones. Aceptar que Marina forma parte de mi vida o perder a su hijo, porque no voy a renunciar a ella, ni por ustedes ni por nadie». Alberto se levantó bruscamente. «Entonces elige, Rafael. Ella o la empresa, ella o tu apellido, ella o tu herencia, porque si sigues con esta locura, tendrás que elegir». Elena también se levantó, con lágrimas en los ojos, pero lágrimas de ira, no de tristeza. «Piensa bien en lo que estás haciendo, hijo. Piensa en todo lo que estás tirando por la borda». Y entonces ellos salieron, dejando a Rafael y Marina solos en el comedor, rodeados por los restos de un almuerzo que apenas fue tocado. Marina comenzó a llorar con las manos temblando. Lo sabía. Sabía que esto sucedería. Rafael la atrajo a sus brazos. «No importa. Cambiarán de opinión, o no.
pero yo no voy a renunciar a ti. Pero Marina negó con la cabeza, apartándose. No, Rafael, no puedo hacerte esto. No puedo dejar que lo pierdas todo por mi culpa. Esto va a terminar mal para todos nosotros. Y por primera vez desde que se declararon, una semilla de duda fue plantada. Una duda que, en las semanas siguientes, solo crecería hasta amenazar con destruir todo lo que ellos habían construido. Los días siguientes al almuerzo desastroso estuvieron marcados por una tensión silenciosa que flotaba sobre la mansión como una nube pesada. Rafael intentaba mantener la normalidad, actuando como si el ultimátum de sus padres no tuviera peso, pero Marina veía la preocupación en sus ojos, en las líneas de tensión que se formaban en su frente cuando él creía que ella no estaba mirando. Ella misma estaba dividida, luchando contra la voz interior que le decía que debía irse, que debía liberarlo de esa elección imposible. El jueves de aquella semana, Rafael tuvo que ir a la oficina central de la empresa por primera vez en semanas. Una reunión de emergencia del consejo, convocada por su padre. Él besó a Marina antes de salir, prometiendo regresar pronto, pero ella vio el miedo en sus ojos. Cuando él partió, la mansión pareció aún más vacía de lo que solía ser. Marina intentó mantenerse ocupada, limpiando habitaciones que ya estaban limpias, reorganizando armarios que no necesitaban organización. Pero no lograba dejar de pensar en lo que estaría sucediendo en aquella reunión. Lo que ella no sabía era que, en aquel exacto momento, otro drama se estaba desarrollando. Alberto Domínguez había convocado una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la empresa. En la sala de reuniones, con vista a la Ciudad de México allá abajo, él presentó una propuesta chocante. Quería destituir a Rafael de la presidencia, alegando que su hijo estaba tomando decisiones personales que comprometían la imagen de la empresa. De los 15 miembros del consejo, 8 eran aliados fieles de Alberto. La votación sería solo una formalidad. Rafael entró en la sala e inmediatamente sintió la hostilidad en el aire. Miró a su alrededor, reconociendo en los rostros de los consejeros la decisión ya tomada. Su padre ni siquiera lo miró. La reunión comenzó, y Alberto fue directo al grano. Presentó su propuesta, argumentando que Rafael se había mostrado emocionalmente inestable y que sus recientes decisiones personales eran prueba de falta de juicio. No mencionó a Marina por su nombre, pero todos sabían de quién estaba hablando. Los rumores ya se habían extendido por la alta sociedad capitalina, alimentados por empleados chismosos y conocidos malintencionados. Cuando Alberto terminó su discurso, la sala quedó en silencio, esperando la respuesta de Rafael. Él se levantó despacio, colocó las manos sobre la mesa de cristal pulido y miró a cada miembro del consejo a los ojos antes de hablar. ¿Ustedes realmente creen que mi vida personal afecta mi capacidad para liderar esta empresa? En los últimos 5 años, desde que asumí la presidencia, hemos aumentado nuestro beneficio en 200%. Nos expandimos a 3 nuevos mercados internacionales. Creamos más de 5,000 empleos. ¿Y quieren echarme porque estoy enamorado de una mujer que no viene del mismo medio social que nosotros? Su voz era tranquila, pero cargada de emoción contenida. Esto dice mucho más sobre ustedes que sobre mí, sobre la hipocresía, el prejuicio, la pequeñez de visión que aún domina a esta élite de la que formamos parte. ¿Y saben una cosa? Quizás yo ya ni quiera formar parte de esto. Él miró directamente a su padre. Si esta empresa solo puede ser liderada por alguien que sacrifica su humanidad y felicidad, entonces quizás yo realmente no sea la persona adecuada para el cargo. Y entonces, antes de que alguien pudiera responder, Rafael salió de la sala, dejando atrás un silencio aturdido. Él condujo de regreso a casa en piloto automático, la mente llena de pensamientos y emociones. Cuando llegó a la mansión, encontró a Marina en el jardín, regando las plantas como siempre hacía por las tardes. Ella se giró al oírlo llegar, e inmediatamente supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Rafael la abrazó, hundiendo el rostro en su cabello. Mi padre intentó quitarme la presidencia, delante de todo el consejo. Marina se puso rígida en sus brazos.
¿Y qué hiciste? Me fui. Antes de que pudieran votar, me fui. Él se apartó para mirarla a los ojos. Marina, no me importa la empresa. No me importa el dinero o el apellido. Me importas tú, solo tú. Pero Marina estaba negando con la cabeza, las lágrimas ya rodando por su rostro. No, Rafael, no puede ser así. No puedes tirar toda tu vida por mi culpa. Esa empresa es tu legado, es el trabajo de generaciones de tu familia. ¿Y de qué vale ese legado si tengo que ser infeliz para mantenerlo? Rafael preguntó, con la voz quebrada. Marina le tocó el rostro con ternura. Dices eso ahora, pero ¿y dentro de 5 años? ¿10 años? ¿No te arrepentirás? ¿No me culparás por haberlo perdido todo? Nunca, dijo él con convicción, nunca podría culparte. Pero Marina ya había tomado su decisión. Allí, en aquel jardín soleado, ella percibió lo que tenía que hacer. Necesito irme, dijo ella, su voz apenas un susurro. Rafael quedó paralizado. ¿Qué? No, Marina, no. Tengo que irme, repitió ella, más fuerte ahora, incluso con las lágrimas. Es la única forma de que puedas volver a tu vida. Sin mí, tus padres te perdonarán. Podrás mantener la empresa, tu nombre, todo. No puedo ser la razón por la que pierdas todo eso. Tú eres la razón por la que quiero cualquiera de esas cosas, Rafael dijo, desesperado intentando retenerla, pero ella se apartó. Te amo. Por favor, no hagas esto. Yo también te amo, Marina dijo sollozando ahora. Te amo demasiado como para dejar que destruyas tu vida por mi culpa. Por favor, intenta entender. Esto no tiene futuro, Rafael. Lo intentamos, pero el mundo no lo permitirá. Y no me voy a quedar aquí viendo cómo lo pierdes todo. Y entonces ella entró en la casa. Fue hasta la pequeña habitación donde guardaba sus cosas. Tomó su bolso y salió por la puerta trasera, antes de que Rafael pudiera detenerla. Él corrió tras ella, gritando su nombre, pero cuando llegó a la calle, ella ya había entrado en un taxi y partido. Rafael cayó de rodillas allí mismo, en medio de la acera, y por primera vez desde que era niño, lloró. Marina llegó a casa destrozada. Doña Vera la recibió sin hacer preguntas. Solo abrazó a su hija mientras ella se derrumbaba. Cuando Marina finalmente logró hablar, le contó todo entre sollozos. La reunión, el ultimátum, su decisión de partir. Doña Vera escuchó todo y luego dijo, con voz firme pero gentil, «Crees que lo estás salvando a él, pero en realidad los estás destruyendo a los dos». Marina miró a su madre sorprendida. «Madre, no puedo dejar que él lo pierda todo por mi culpa, pero estás dejando que él te pierda a ti. Y por la forma en que lo describes, tú eres lo más importante que él ha tenido, más importante que cualquier empresa o dinero». «Pero ¿y si él se arrepiente después?», Marina preguntó con la voz pequeña como la de una niña. «¿Y si él termina odiándome por todo lo que perdió? ¿Y si él pasa el resto de su vida preguntándose qué pasaría si?» Doña Vera replicó, «¿Y si la decisión más importante de su vida la tomaste tú, sin que él tuviera elección? ¿Es eso justo?». Marina no tenía respuesta para eso. Ella pasó los siguientes días encerrada en casa, ignorando las llamadas incesantes de Rafael. Apagó el celular después de escuchar sus mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. No regresó a la mansión, no respondió a sus intentos de contacto. Simplemente desapareció de su vida. Rafael, mientras tanto, estaba destrozado. Empezó a beber solo por la noche, algo que nunca había hecho antes. Dejó de ir a la oficina por completo. No comía bien, no dormía, vagaba por la mansión vacía como un fantasma. Josefa, la cocinera, se preocupó tanto que llamó a Elena, diciendo que el joven patrón no estaba bien. Fue así como, una semana después de la partida de Marina, Elena apareció en Minnow-in-Cintu, la mansión. Encontró a su hijo en la oficina con barba sin afeitar, los ojos rojos, rodeado de botellas de whisky vacías. El shock en su rostro fue evidente. «Rafael», dijo ella, la voz temblorosa, «¿qué te estás haciendo a ti mismo?». Él la miró con ojos vacíos. «¿Qué querías que hiciera, madre? Ganaste. Ella se fue. ¿Estás feliz ahora?».
Elena se sentó lentamente, percibiendo por primera vez la extensión de lo que había causado. Yo no quería esto. Quería que volvieras a la razón, no que te destruyeras. Rafael rió, un sonido amargo y sin humor. ¿Razón? ¿Qué es? Razón, madre. ¿Vivir una vida vacía, rodeado de riqueza, pero sin nada que realmente importe? ¿Casarme con alguna mujer de la sociedad que mi padre apruebe? ¿Tener hijos que criaré con la misma frialdad con que ustedes me criaron? ¿Esa es la razón? Elena sintió lágrimas en los ojos. Hicimos lo mejor que pudimos. Te dimos todo. Menos amor, Rafael dijo con la voz quebrada. Menos la libertad de elegir mi propia vida. Menos la oportunidad de ser realmente feliz. Y cuando finalmente encontré a alguien que me hacía sentir vivo, ustedes me lo quitaron también. Elena comenzó a llorar. De verdad entonces, percibiendo lo que había hecho. Ella vio en su hijo el reflejo de su propia vida, una vida de apariencias y convenciones, sin pasión verdadera o felicidad genuina, y percibió que había condenado a su hijo al mismo destino. Pero antes de que Elena pudiera responder, el timbre sonó. Rafael no se movió, así que ella fue a atender. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver a una mujer elegante que no conocía. «Buenas tardes», la mujer dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mi nombre es Daniela Ferrer. Yo trabajé con Rafael. ¿Puedo hablar con él?» Elena, aún afectada por la conversación con su hijo, dudó, pero entonces accedió y la llevó hasta la oficina. Rafael levantó los ojos cuando Daniela entró y una expresión de confusión cruzó su rostro. «¿Daniela? ¿Qué haces aquí?» «Oí sobre tus problemas», Daniela dijo, acercándose con una expresión de falsa preocupación. «Quise venir a ver si estabas bien. Al fin y al cabo, trabajamos juntos durante años». Rafael frunció el ceño. «¿Cómo supiste lo de Marina?» Daniela se encogió de hombros, sentándose cómodamente en el sofá. «Todo el mundo está hablando, Rafael. Sabes cómo es la alta sociedad. Los chismes se esparcen rápido». Hizo una pausa. «Pero tengo que decir», me sorprendió. «Tú y la empleada, realmente podrías haber elegido mejor». Algo en la forma en que ella dijo aquello, con un desprecio mal disimulado, hizo que Rafael se pusiera alerta. «¿Qué quieres, Daniela?» Ella sonrió, y había algo de predatorio en aquella sonrisa. «Quiero ayudar. Estás pasando por un momento difícil. Perdiste a la chica. Estás en conflicto con tu familia. Puedes perder la empresa. Necesitas a alguien a tu lado. Alguien que entienda tu mundo». «No necesito tu ayuda», Rafael dijo fríamente, «y creo que es mejor que te vayas». La sonrisa de Daniela vaciló. «Rafael, sé que todavía estás dolido por la forma en que las cosas terminaron entre nosotros en el trabajo, pero...» «No terminó nada entre nosotros», Rafael la interrumpió, «porque nunca hubo nada. Tú declaraste sentimientos que yo no correspondía, se volvió incómodo trabajar juntos y yo te despedí. Fue eso. Y ahora te estoy pidiendo educadamente que salgas de mi casa». Daniela se levantó y por primera vez su máscara de educación cayó. «Te arrepentirás de esto, Rafael. No tienes idea de lo que estás perdiendo». «Sé exactamente lo que estoy perdiendo», dijo él pensando en Marina, «y no eres tú». Daniela salió furiosa, y Rafael no lo sabía, pero acababa de hacer una enemiga peligrosa. En los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Fotos de Marina comenzaron a circular en las redes sociales, con leyendas maliciosas sugiriendo que ella era una aprovechada, una interesada que había seducido al patrón rico. Comentarios crueles aparecían en sitios de chismes, historias inventadas sobre su pasado, insinuaciones sobre su carácter. Marina, que no tenía redes sociales, no vio nada de esto inicialmente, pero sus amigas lo vieron, y pronto ella se enteró. La humillación fue devastadora. Ella se encerró en casa con vergüenza de salir, de enfrentar las miradas, los susurros. Rafael, cuando lo descubrió, se puso furioso. Contrató abogados, intentó rastrear el origen de las publicaciones, pero quienquiera que estuviera haciendo aquello era astuto.
usando perfiles falsos y VPNs. Pero él tenía sus sospechas. Daniela. Tenía que ser ella. Tenía todos los motivos, todo el conocimiento sobre su vida personal, toda la maldad necesaria. Él fue hasta su apartamento, la confrontó, pero ella negó todo con una inocencia ensayada. Sin pruebas, no había nada que él pudiera hacer legalmente. Mientras tanto, Alberto Domínguez también estaba teniendo sus propias revelaciones. Después de la conversación de Elena con Rafael, ella le contó todo a su marido, cómo había encontrado a su hijo destrozado, bebiendo, claramente en depresión profunda. Alberto, que siempre se enorgulleció de su fuerza y racionalidad, fue a visitar a su hijo. Lo que vio lo impactó. Rafael había perdido peso, tenía ojeras profundas, parecía una sombra del hombre confiado que siempre había sido. «Hijo», Alberto dijo por primera vez en años usando aquel término con ternura, «yo no sabía que estabas tan mal». Rafael miró a su padre con ojos cansados. «¿Qué esperabas, padre? ¿Que yo simplemente me olvidara de ella y siguiera adelante como si nada hubiera pasado?» Alberto se sentó y por primera vez realmente miró a su hijo. No como el sucesor de la empresa, no como el heredero del nombre Domínguez, sino como su hijo, un hombre que estaba sufriendo. «Cuéntame sobre ella», dijo de repente. Rafael, sorprendido por la petición, dudó, pero entonces comenzó a hablar. Contó sobre Marina, sobre su fuerza, su dignidad, su amor por su madre, sus sueños modestos pero sinceros. Contó sobre cómo ella lo hacía reír, cómo ella lo desafiaba, cómo ella lo veía no como Rafael Domínguez, el empresario multimillonario, sino solo como Rafael, el hombre. Y mientras hablaba, Alberto comenzó a entender. Él vio en el brillo de los ojos de su hijo cuando hablaba de ella, en la forma en que su voz cobraba vida al describirla, algo que él mismo nunca había tenido, pasión verdadera, amor real. Y por primera vez en su vida pragmática y calculada, Alberto Domínguez se preguntó si no se había equivocado, si no había sacrificado la felicidad de su hijo en el altar de las convenciones sociales y del orgullo familiar. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó cuando Rafael terminó. «No lo sé», Rafael admitió. «Ella apagó el teléfono, cambió de dirección. Intenté encontrarla, pero ella no quiere ser encontrada». Alberto se quedó en silencio por un largo momento. Entonces se levantó y puso la mano en el hombro de su hijo, algo que no hacía desde que Rafael era niño. «Vamos a traerla de vuelta». Rafael miró a su padre, sin entender. «¿Qué?» «Vamos a encontrar a esta chica y traerla de vuelta. Porque tienes razón, hijo, una empresa, un nombre, un legado, nada de eso importa si no tienes a nadie con quien compartir. Y yo me equivoqué mucho». Por primera vez en semanas, Rafael sintió una chispa de esperanza, pero esa esperanza sería probada de formas que ninguno de ellos podría prever, porque Daniela aún no había terminado sus juegos, y la tormenta que ella estaba creando apenas estaba comenzando. La búsqueda de Marina no fue fácil. Ella se había mudado del apartamento en Iztapalapa, llevando a doña Vera a un lugar que nadie conocía. Había cambiado de número de teléfono, borrado todas sus redes sociales. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Pero Rafael no se rindió. Con la ayuda de su padre, que sorprendentemente se mostró determinado a corregir su error, él contrató investigadores privados. Llevó 3 semanas, pero finalmente la encontraron. Ella y su madre estaban viviendo en una pequeña vivienda en Ecatepec de Morelos, en la región metropolitana del Valle de México, lo suficientemente lejos como para que nadie de la alta sociedad capitalina la encontrara por casualidad. La mañana de un sábado, 3 semanas después de que Marina se hubiera marchado, ella estaba en la pequeña cocina de la vivienda preparando el desayuno para su madre cuando el timbre sonó. Frunció el ceño, confusa. No esperaba visitas. Miró por la mirilla y quedó paralizada. Alberto y Elena Domínguez estaban fuera de la puerta. Su primer instinto fue no abrir, fingir que no estaba en casa. Pero doña Vera, que había oído el timbre desde la sala, preguntó:
¿Quién es, hija? Marina respiró hondo. Si los padres de Rafael se habían tomado la molestia de encontrarla, ella al menos debía escucharlos. Abrió la puerta. Elena habló primero, y sus primeras palabras fueron completamente inesperadas. Marina, hemos venido a pedir disculpas. Marina parpadeó, sin saber si había oído bien. ¿Disculpas? Alberto dio un paso adelante. ¿Podemos pasar? Hay mucho de lo que necesitamos hablar. Marina dudó, pero entonces abrió más la puerta y los dejó entrar. La vivienda era minúscula comparada con la mansión, pero estaba impecablemente limpia y organizada. Doña Vera estaba sentada en el pequeño sofá, y cuando vio a los visitantes elegantes, se puso tensa. Marina hizo las presentaciones rápidamente. «Madre, estos son los padres de Rafael». Doña Vera asintió con la cabeza, su mirada evaluadora. Elena y Alberto se sentaron incómodamente en las sillas simples de la mesita de comedor. Elena comenzó, y por primera vez, Marina vio algo parecido a vulnerabilidad en sus ojos. «Marina, hemos venido aquí porque nuestro hijo está destrozado. No come, apenas duerme, se está hundiendo en depresión, y esto nos hizo percibir algo». Hizo una pausa, como si las próximas palabras fueran difíciles. «Estábamos equivocados, completamente equivocados. Sobre ti, sobre ustedes dos, sobre lo que realmente importa en la vida». Alberto continuó donde ella se detuvo. «Pasé toda mi vida construyendo un imperio, un nombre, una reputación. Y en el proceso me olvidé de enseñarle a mi hijo lo más importante, cómo ser feliz. Lo crié para ser fuerte, para no demostrar emociones, para siempre poner los negocios en primer lugar. Y él se convirtió exactamente en lo que yo quería que fuera, hasta que tú apareciste». Marina sintió lágrimas en los ojos, pero se forzó a quedarse en silencio, dejándolos hablar. Elena tomó la mano de Marina, un gesto que la sorprendió. «Cuando tú entraste en su vida, algo cambió. Él empezó a sonreír de verdad, a reír, a vivir, no solo a existir. Y eso nos asustó, porque no sabíamos cómo lidiar con un Rafael que sentía, que amaba, que tenía elecciones, que iban más allá de los negocios». Ella apretó la mano de Marina, pero ver lo que nuestra objeción le hizo nos abrió los ojos. Preferimos tener un hijo muerto por dentro, pero socialmente aceptable, que un hijo feliz pero enamorado de alguien de otra clase. ¿Qué tipo de padres nos convierte eso? Marina comenzó a llorar de verdad ahora. «Ustedes no entienden. Hice lo que hice porque lo amo. No podía dejar que lo perdiera todo por mi culpa. La empresa, el nombre de la familia, todo». «Pero él ya lo perdió todo», Alberto dijo suavemente. «Él te perdió a ti. Y eso fue peor que cualquier cosa que hubiéramos podido quitarle». Doña Vera, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. «Marina, hija mía, yo te crié para ser fuerte, para enfrentar las dificultades con dignidad. Pero hay una diferencia entre ser fuerte y tener miedo de ser feliz. Tú mereces ser feliz, y si este muchacho te hace feliz, entonces nada más importa». Marina miró a su madre, luego a Elena y Alberto, y entonces se derrumbó. Todos los días de dolor, de soledad, de nostalgia, todo salió a la luz. Elena la abrazó, y para sorpresa de Marina, lloró junto con ella. Allí, en aquella vivienda sencilla, las barreras sociales se desmoronaron. Ya no eran la rica socialité y la empleada pobre. Eran solo dos mujeres, ambas reconociendo los errores e intentando arreglarlos. Cuando Marina finalmente se calmó, Alberto habló. «Vuelve con él, Marina, por favor, ven con nosotros ahora. Él nos está esperando. No sabe que estamos aquí, pero está esperando, porque aún tiene esperanza de que tú vuelvas». Marina miró a doña Vera buscando aprobación. Su madre sonrió, aquella sonrisa cálida que siempre la calmaba. «Ve, hija, ve a buscar tu felicidad». Marina asintió, se secó las lágrimas, y en menos de 10 minutos estaba en el asiento trasero del Mercedes de Alberto y Elena, yendo en dirección a Polanco. Su corazón latía tan fuerte que ella estaba segura de que los demás podían oírlo.
Estaba volviendo. Estaba volviendo con Rafael. Cuando llegaron a la mansión, Elena y Alberto se quedaron en el coche. «Ve», Elena dijo, con una sonrisa alentadora. «Él está allí dentro, probablemente en la oficina, como siempre». Marina bajó del coche con las piernas temblorosas. Caminó hasta la puerta principal. Usó la llave que aún tenía colgada del cuello en una cadena fina, un regalo de Rafael que ella nunca había podido quitarse. Entró en la mansión que conocía tan bien y todo parecía exactamente como ella lo había dejado, excepto por la sensación de vacío que impregnaba el aire. Subió las escaleras despacio, cada escalón aumentando su ansiedad y expectativa. Llegó a la puerta de la oficina y se detuvo, escuchando. Silencio. Golpeó suavemente. «Pase». Vino la voz de Rafael, ronca y cansada. Marina abrió la puerta. Él estaba sentado a la mesa, rodeado de papeles, pero cuando levantó los ojos y la vio, quedó completamente inmóvil. Por un momento, ninguno de los dos se movió, solo se miraron a través del espacio que los separaba, y entonces Rafael se levantó tan rápidamente que derribó la silla. «Marina». Su voz era de quien veía un espejismo, con miedo de que si parpadeaba, ella desaparecería. «¿Eres tú? ¿Estás realmente aquí?» Marina asintió, las lágrimas ya rodando. «Estoy aquí». Y entonces él cruzó la oficina en 3 pasos largos y la atrajo a sus brazos, sujetándola tan fuerte que ella apenas podía respirar. Pero no le importó. Se hundió en aquel abrazo, sintiendo su olor, su calor, su solidez. «Volviste», él murmuró contra su cabello. Pensé que te había perdido para siempre». «Tus padres me encontraron», Marina dijo, apartándose solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Vinieron a mí, me pidieron disculpas, me imploraron que volviera». Rafael la miró con incredulidad. «¿Mis padres? ¿Los mismos padres que dieron el ultimátum?» Marina rió a través de las lágrimas. «Los mismos. Ellos cambiaron, Rafael. O al menos lo están intentando. Están abajo ahora, esperando para hablar contigo». Rafael negó con la cabeza, aún procesando. «No puedo creerlo. Yo...» Y entonces dejó de hablar y simplemente la besó. Fue un beso desesperado, hambriento, lleno de todas las emociones de las últimas semanas. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. Ellos bajaron juntos, de la mano, y encontraron a Alberto y Elena esperando en la sala. Cuando Rafael los vio, se puso tenso, pero su padre se acercó e hizo algo que nunca había hecho en la vida adulta de Rafael. Lo abrazó. «Lo siento, hijo, por todo. Por no haber sido el padre que necesitabas, por casi destruir tu oportunidad de felicidad. Me equivoqué, y pasaré el resto de mi vida intentando arreglarlo». Rafael, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre de vuelta. Era un momento de curación, de reinicio, de una familia finalmente aprendiendo a amar de verdad. En los días siguientes, todo comenzó a encajar. Rafael volvió a la empresa, pero esta vez con una nueva perspectiva. Con el apoyo de sus padres, él presentó al consejo una nueva dirección para la compañía. Parte de los beneficios serían dirigidos a programas sociales, apoyo a pequeños emprendedores de comunidades necesitadas, becas de estudio. La empresa Domínguez no sería solo sobre ganancias, sino sobre un impacto social real. Y para sorpresa de Rafael, la mayoría del consejo apoyó el cambio. Aquellos que no apoyaron fueron sustituidos. Marina volvió a la mansión, pero ya no como empleada. Rafael insistió en que ella ya no trabajara limpiando la casa, pero ella tampoco quería quedarse sin hacer nada. Fue entonces cuando tuvieron la idea. Marina se convertiría en la gestora de la mansión, supervisando a todos los empleados, organizando eventos benéficos que Rafael ahora promovía regularmente, ayudándolo a conectarse con las comunidades que la empresa ahora apoyaba. Ella tenía la visión de quien conocía la realidad de las periferias y esa visión se volvió invaluable para los nuevos proyectos sociales de la empresa. Pero no todo era perfecto.
Daniela Ferrer aún estaba allí fuera y ella no había terminado. En una noche de gala benéfica organizada por Rafael y Marina, ella apareció. Nadie sabía cómo había conseguido la invitación, pero allí estaba ella, elegante en un vestido rojo provocativo, sonriendo como si fuera solo una invitada más. Marina la vio primero y sintió un nudo en el estómago. Había oído hablar de Daniela, de las cosas crueles que ella había esparcido en las redes sociales. Rafael, siguiendo la mirada de Marina, también la vio y su rostro se endureció. Daniela se acercó a la pareja con confianza. Rafael, Marina, qué evento tan hermoso. ¿Quién diría que el rígido Rafael Domínguez se convertiría en un filántropo? Había veneno en su voz dulzona. Rafael estaba a punto de decir algo, pero Marina lo impidió con un toque en el brazo. Ella dio un paso adelante, mirando a Daniela directamente a los ojos. Daniela, ¿verdad? He oído mucho de ti, de las cosas que has esparcido sobre mí, de los comentarios maliciosos, de las mentiras. Daniela sonrió, pero había nerviosismo en sus ojos. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes, Marina dijo. Su voz, tranquila pero firme. Y quería que supieras una cosa. No funcionó. Tus intentos de separarnos, de humillarme, de destruir lo que tenemos, todo falló. Porque lo que Rafael y yo tenemos es real. Está basado en amor, respeto y confianza, no en ilusiones, obsesiones o manipulaciones. La sonrisa de Daniela vaciló. Marina continuó. Me das pena. Pena porque estás tan consumida por la amargura y la envidia que no puedes ver que estás desperdiciando tu propia vida intentando destruir la felicidad ajena. Pero esto termina hoy. Si continúas con tus difamaciones, tomaremos medidas legales. Pero más que eso, simplemente te ignoraremos, porque no mereces ni un segundo de nuestros pensamientos. Y entonces Marina se giró y volvió con Rafael, dejando a Daniela allí, humillada y expuesta. Varias personas alrededor habían oído la conversación y los susurros comenzaron. Esta vez, sin embargo, los susurros no eran sobre Marina, sino sobre Daniela. La obsesión de Daniela fue finalmente revelada públicamente cuando un periodista de investigación que estaba cubriendo el evento reconoció algunas de las tácticas que ella había usado contra Marina como las mismas que había usado contra otras personas en el pasado. Él publicó un artículo exponiendo no solo sus acciones contra Marina, sino un patrón de comportamiento manipulador y obsesivo. La reputación de Daniela fue destruida, y ella finalmente fue forzada a buscar ayuda profesional, desapareciendo de la escena social capitalina. Con esta última amenaza removida, Rafael y Marina pudieron finalmente vivir su amor en paz. Rafael le pidió matrimonio a Marina 3 meses después, no en un restaurante caro o en un viaje exótico, sino en el lugar donde todo comenzó, al lado de la piscina de la mansión. Era un domingo, y él había preparado todo en secreto. Cuando Marina bajó a la terraza, encontró la piscina rodeada por velas flotantes y pétalos de rosas. Rafael estaba allí, de rodillas, con un anillo simple pero hermoso. Marina Álvarez, dijo, la voz embargada de emoción, tú me enseñaste lo que significa vivir de verdad. Me enseñaste sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre lo que realmente importa. Me salvaste de una vida vacía. ¿Quieres hacerme el hombre más feliz del mundo y aceptar ser mi esposa? Marina, llorando de alegría, apenas logró hablar. Solo asintió vigorosamente y extendió la mano temblorosa. Cuando Rafael le puso el anillo en el dedo, ella lo atrajo para un beso que parecía sellar no solo el compromiso, sino todas las pruebas que habían pasado juntos. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia emocionante realizada en el jardín de la mansión, transformada para el día más especial de sus vidas. Las flores eran simples pero abundantes, las sillas decoradas con cintas blancas que danzaban en la brisa ligera de la tarde de primavera. No fue una ceremonia ostentosa, pero fue genuina, llena de amor y personas que realmente importaban. Doña Vera, que había respondido maravillosamente bien al nuevo tratamiento que Rafael había conseguido para ella a través de sus contactos médicos, estaba radiante en un vestido azul claro.
Fue ella quien condujo a su hija por la alfombra de pétalos hasta el altar improvisado bajo un arco de flores blancas. Sus ojos brillaban de lágrimas de felicidad al ver a Marina tan hermosa en su vestido simple pero elegante, el cabello suelto en ondas naturales, un ramo de margaritas en las manos. Rafael, cuando la vio caminando hacia él, sintió que el corazón le iba a explotar de emoción. Ella estaba hermosa, pero más que eso, ella estaba allí, eligiendo estar con él, eligiendo construir una vida juntos. Alberto y Elena estaban en la primera fila y por primera vez ambos lloraban abiertamente en público. Habían aprendido mucho en las últimas semanas sobre sí mismos, sobre lo que realmente importaba. Y viendo a su hijo tan claramente feliz, radiante de una forma que nunca habían visto antes, ellos sabían que habían tomado la decisión correcta al finalmente apoyarlo. La ceremonia fue conducida por un celebrante amigo de la familia, y los votos que Rafael y Marina intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, palabras sinceras que hicieron llorar incluso a los invitados más duros. «Marina», Rafael dijo sosteniendo sus manos, «tú entraste en mi vida y lo pusiste todo patas arriba. Mostraste que había más en el mundo que hojas de cálculo y reuniones de consejo. Me enseñaste a reír, a sentir, a vivir. Tú viste más allá del nombre, más allá del dinero, y me viste solo a mí, al Rafael que ni yo mismo conocía. Prometo pasar el resto de mi vida intentando ser la mitad del ser humano increíble que eres. Prometo hacerte reír todos los días, apoyarte en todos tus sueños, estar a tu lado en todos los desafíos. Prometo nunca dejar que olvides cuánto eres amada, cuánto eres esencial, cuánto transformaste mi vida. Te amo, hoy y siempre». Marina, con lágrimas rodando por su rostro pero sonriendo ampliamente, respondió, «Rafael, cuando entré en esta mansión por primera vez como tu empleada, yo pensaba que conocía mi lugar en el mundo. Pensaba que sabía exactamente quién era y dónde debía estar. Pero tú me mostraste que el amor no conoce fronteras, no respeta clases sociales, no se limita por convenciones. Tú me enseñaste que soy digna de ser amada, que mis sueños son válidos, que puedo ser más de lo que las circunstancias intentaron hacerme creer. Prometo estar a tu lado en todos los momentos, en los buenos y en los difíciles. Prometo desafiarte cuando sea necesario, apoyarte siempre, amarte incondicionalmente. Tú eres mi mayor regalo, mi mejor amigo, mi amor eterno». Cuando el celebrante los declaró marido y mujer y dijo, «Puede besar a la novia», Rafael atrajo a Marina para un beso apasionado, mientras todos los invitados aplaudían y lloraban de emoción. Fue un momento perfecto, de esos que quedan grabados en la memoria para siempre. La fiesta que siguió fue igualmente memorable. No había segregación entre invitados ricos y pobres, entre la élite social y los amigos de la periferia que Marina invitó. Todos bailaron juntos, rieron juntos, celebraron aquel amor que había superado tantos obstáculos. En un momento de la noche, Marina buscó a doña Vera y la encontró conversando animadamente con Elena. Las dos habían desarrollado una amistad inesperada en las últimas semanas, descubriendo que tenían más en común de lo que imaginaban, principalmente el amor profundo por sus hijos. Marina las abrazó, su corazón tan lleno de gratitud que apenas podía contener. «Gracias, madre, por todo, por criarme fuerte, por enseñarme dignidad, por siempre creer en mí». Doña Vera tocó el rostro de su hija con ternura. «Siempre fuiste especial, hija mía. Yo solo te ayudé a ver eso». Elena también abrazó a Marina. «Bienvenida a la familia, querida. De verdad esta vez. No como una obligación, sino como la hija que nunca tuve, pero siempre quise». Las tres mujeres lloraron juntas, un momento de pura conexión femenina que trascendía cualquier diferencia que un día existió entre ellas. Rafael, observando de lejos aquella escena, sintió una emoción profunda. Su familia finalmente se había convertido en eso, una familia de verdad, basada en el amor y no en las convenciones. La fiesta continuó hasta tarde con música, baile, comida deliciosa y mucha alegría.
El DJ, a petición de Marina, tocó un poco de todo. Música clásica para agradar a los invitados más tradicionales, ranchera para Marina y sus amigos, e incluso cumbia para animar la pista. La imagen de Alberto Domínguez intentando torpemente seguir el ritmo de la cumbia, mientras uno de los amigos de infancia de Marina le enseñaba los pasos, era algo que nadie allí olvidaría tan pronto. La noche fue perfecta, una verdadera celebración no solo del amor de Rafael y Marina, sino de la unión de dos mundos que aprendieron que no eran tan diferentes. Cuando la fiesta finalmente terminó y los últimos invitados se fueron, Rafael y Marina se quedaron solos en el jardín, ahora silencioso e iluminado solo por las estrellas y los últimos vestigios de las decoraciones luminosas. Él la atrajo a sus brazos y comenzaron a bailar despacio, sin música, solo arrullados por el sonido de la noche y el latido sincronizado de sus corazones. «Entonces, señora Domínguez», Rafael murmuró contra su cabello, «¿cómo te sientes?» Marina sonrió, aquella sonrisa radiante que él tanto amaba. «Me siento completa, feliz, como si todo lo que pasé en la vida, todas las dificultades fueran necesarias para traerme hasta aquí, hasta ti». «¿Sabes aquel día?», Rafael dijo de repente, «aquel domingo en que viniste aquí y nadaste en la piscina». Marina se puso tensa en sus brazos. «¿Cómo sabes eso?». Él sonrió, un poco avergonzado. «Regresé más temprano aquel día. Te vi, y fue en ese momento cuando todo cambió para mí. Te vi tan libre, tan tú misma, y percibí que nunca había sentido aquello en la vida. Libertad, felicidad genuina, y yo quise eso, te quise a ti». Marina lo miró con incredulidad. Luego comenzó a reír. «¿Me viste desnuda y nunca me lo contaste?». «No sabía cómo contarlo», él admitió, «pero aquel fue el momento en que me enamoré, o al menos cuando comencé a percibir que me estaba enamorando». Marina negó con la cabeza, aún riendo, pero entonces se puso seria. «Aquel fue mi momento de libertad, la única vez en mucho tiempo que hice algo solo para mí, sin pensar en las responsabilidades, en las consecuencias, y terminó siendo el momento que lo cambió todo». «Entonces quizás deberíamos celebrar», Rafael dijo con una sonrisa traviesa. «¿Celebrar? ¿Cómo?». Él la tomó en brazos de repente, haciéndola gritar de sorpresa. «Rafael, ¿qué estás haciendo?». «Creando una nueva tradición», dijo él, caminando hacia la piscina. Y entonces, completamente vestidos con sus ropas de boda, saltaron juntos al agua. El agua estaba tibia, y cuando emergieron, estaban riendo descontroladamente. Marina, con el vestido de novia flotando alrededor de ella como nubes blancas, atrajo a Rafael para un beso mojado y apasionado. «Estás loco», ella dijo cuando se separaron. «Loco por ti», él respondió, y ellos rieron nuevamente. Se quedaron allí por un largo tiempo, flotando juntos bajo las estrellas, conversando sobre todo y nada, haciendo planes para el futuro. Rafael contó sobre el proyecto que estaba desarrollando para abrir un centro comunitario en Iztapalapa, con cursos de formación profesional, biblioteca y espacio cultural. Marina habló sobre su sueño de un día abrir aquel café, y él inmediatamente ofreció inversión y apoyo. «No quiero hacerlo sola», ella dijo, «o al menos empezar sola. Necesito probarme a mí misma que puedo». Rafael la miró con orgullo y admiración. «Eres increíble, ¿sabes eso?». «Estoy aprendiendo a creerlo», ella respondió. En los meses que siguieron al matrimonio, la vida de Rafael y Marina se estableció en una rutina feliz. Ellos transformaron un ala de la mansión en oficina para Marina, desde donde ella gestionaba no solo la casa, sino también los crecientes proyectos sociales de la empresa. El café de sus sueños finalmente se hizo realidad un año después del matrimonio, un pequeño establecimiento acogedor en Iztapalapa que servía café excepcional, pasteles caseros hechos con la receta de Doña Vera y que también funcionaba como punto de encuentro comunitario. El éxito fue inmediato, no por la conexión con los Domínguez, sino por la calidad genuina y el ambiente acogedor. Doña Vera, completamente recuperada, pasó a ayudar en el café 3 veces por semana, adorando la interacción social y el propósito renovado.
Alberto y Elena visitaban regularmente, y para sorpresa de todos, Alberto se convirtió en un cliente regular del café, diciendo que era el único lugar en la Ciudad de México donde conseguía un café decente. La transformación de la familia Domínguez era completa. Ellos aún formaban parte de la élite, aún eran ricos e influyentes, pero ahora usaban su posición para hacer una diferencia real en la sociedad. Rafael implementó salarios justos en todas las empresas del grupo, creó programas de capacitación para empleados de todas las áreas y la empresa Domínguez se convirtió en referencia en responsabilidad social corporativa. 2 años después del matrimonio, en una mañana soleada de domingo, Marina se despertó con una náusea familiar. Miró a Rafael aún durmiendo a su lado y sonrió, poniendo la mano sobre su vientre aún plano. Algunas horas después, cuando él despertó, ella estaba sentada en la cama con una prueba de embarazo positiva en las manos y lágrimas de felicidad en el rostro. Rafael miró la prueba, luego a ella, y entonces la abrazó tan fuerte que ella tuvo que recordarle que tuviera cuidado con el bebé. Ellos lloraron juntos, de alegría, de emoción, de gratitud por todo lo que habían conquistado y por el nuevo capítulo que estaba comenzando. El embarazo fue tranquilo y Marina trabajó hasta el último mes, administrando el café y los proyectos sociales con la energía de siempre. Cuando finalmente nació el bebé, una niña hermosa con los ojos de su padre y el cabello de su madre, la llamaron Vera Elena Domínguez, en homenaje a las 2 abuelas que habían sido tan importantes en sus vidas. La pequeña Vera trajo aún más alegría a la familia, uniéndolos a todos de una forma que nadie podría haber imaginado años atrás. Alberto, que nunca había sido cariñoso con Rafael cuando niño, era un abuelo completamente diferente, pasando horas jugando con su nieta, leyendo historias, haciendo muecas para hacerla reír. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael y Marina haya tocado su corazón. Si usted se emocionó, deje su like, suscríbase al canal y cuente en los comentarios lo que más le marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Lo esperamos en el próximo episodio.